Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, con la mirada puesta en Irán, en estas protestas masivas y en estas amenazas de Donald Trump. Enseguida vamos a contarles la última hora en este sentido. Vamos a mirar también a las tensiones con Venezuela en una semana marcada por la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca y ya veremos si hay visita o no por parte de Delcy Rodríguez. Enseguida miramos a esto, ponemos el foco en las amenazas de Trump sobre Groenlandia con Reino Unido y Alemania, que ya hablan del envío de tropas a esta región. Se dice que se busca algo así como el centinela báltico. Vamos a contarles también lo que decía hace escasos minutos Mark Rutte en un momento de máxima tensión geopolítica y en un momento en el que vamos a empezar mirando a Irán. Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que su país considera opciones muy fuertes en relación con posibles ataques contra Irán. Decía, gobiernan a través de la violencia, pero lo estamos analizando muy seriamente. El ejército lo está analizando y consideramos algunas opciones muy fuertes. Decía el propio Trump que hará Washington si sus bases son objeto de un ataque de represalia por parte de Irán. Dice Trump, amenaza, consideramos cosas que no podrían creer. Este es el aviso del propio Trump para Irán. Some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Mientras tanto, les contamos que el presidente de Estados Unidos afirmaba que si Washington no actúa, Moscú o Pekín acabarán tomando el control de la isla ártica, una opción que asegura no está dispuesta a permitir bajo ningún concepto. Trump insistía en que Groenlandia es un activo clave para la seguridad nacional y el equilibrio global del poder, subrayando que la pasividad de Estados Unidos abriría la puerta a sus principales rivales geopolíticos. Dejó entrever que la vía preferida sería un acuerdo negociado, asegurando que estaría encantado de llegar a un pacto. We don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. Is there any deal they can offer you? Either like Yeah, sure, I'd love to make a deal with them. It's easier. But one way or the other, we're going to have Greenland. Y en lo que respecta a Venezuela, Donald Trump publicaba una foto de sí mismo como presidente interino. La foto subida a su perfil de Truth Social mostraba una página de Wikipedia donde Trump, además de ser descrito como el actual presidente de Estados Unidos, también era el jefe de Estado de Venezuela. La publicación se hacía eco de la declaración previa de Trump de que iba a gobernar el país sudamericano tras el derrocamiento y arresto de Nicolás Maduro. Le preguntaban precisamente sobre la situación en Venezuela. Dice Trump que todo va bien. Well, it's really working out well. We're working along really well with the leadership, and we'll see how it all works out. At some point I'll meet. Yeah, it's been very good. Look, she asked us, can we take 50 million barrels of oil? And I said, yes, we can. It's $4.2 billion. And it's on its way right now to the United States. El foco puesto en Venezuela, mirando también a las amenazas en torno a Groenlandia y sobre todo con el mundo pendiente de lo que pase en las próximas horas, en los próximos días en Irán. Nosotros vamos a ir ya con los expertos y hoy les presentamos a Adrián Celaya, presidente de ECAI Group. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y con mis dos compañeros. Pues tenemos también con nosotros a José Luis Orella, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Muy bien, y Sergio, es un placer estar contigo y con Adrián y con Carlos. Bueno, pues por último, precisamente vamos a presentar a Carlos Paz, analista político. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues buenas tardes, un placer estar con vosotros y con mis compañeros, sin que duda cabe. Bueno, pues un placer teneros a los tres por aquí en un día, en un inicio de año complicado, con un Trump que, bueno, lo estaban viendo ahora, no es el principal protagonista en lo que refiere a la geopolítica, pero con un fin de semana, con las últimas 2 semanas que están marcadas por estas protestas en Irán, la infiltración o no de Israel y de Estados Unidos en estas protestas, los avisos hoy por parte de Jamenei. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves la situación en torno a Irán y sobre todo estas amenazas de ataque por parte de Estados Unidos? Mañana se espera una reunión clave con Trump, Hegseth, Rubio. Se van a poner todas las opciones encima de la mesa.
Bueno, pues ya sabemos, empezamos a tener perspectivas sobre lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. Tenemos el gran inconveniente de ese corte de Internet y que en muchas ocasiones no podíamos tener la fluidez de las noticias que nos pudieran llegar de allí, pero lo que sabemos es que en estos 15 días de protesta que llevamos en Irán, unas protestas legítimas, por la cuestión económica, un país que atraviesa unos dificilísimos momentos económicos, con una devaluación de la moneda de un 65%, una inflación del 40%, enormemente difícil la situación. Motivaron estas protestas, pero efectivamente, como has dicho, ha habido una utilización de estas protestas para otros fines, para llevarlos a cuestiones políticas. Derivaron en actos terroristas con muertos. Se calculan que en torno a 110 muertos ha habido como consecuencia de esos actos terroristas que se infiltraron dentro de esas protestas legítimas, insisto, y poco a poco estas han ido teniendo menos repercusión por varias cuestiones. Primeramente por la acción policial. Si en un principio la acción policial tenían órdenes de actuar con mesura, esta se terminó en el momento en que se atacaron a policías, a edificios institucionales, y han respondido como cualquier país haría para defender su soberanía y restablecer el orden. No se sabe el número de muertos exactamente, pero sí se sabe que se han detenido a más de 200 cabecillas que organizaban estos actos terroristas, han pasado a disposición judicial y muchos de ellos van a ser ejecutados en procesos sumarios en 48 horas seguramente, en ahorcamientos públicos incluso. Esta es la situación. Me hablan desde Irán, pese a que esté cortado Internet, se puede solventar ese problema y me hablan que la situación está restableciéndose a pasos agigantados. Hace ya 48 horas la situación estaba poniéndose orden y a día de hoy, lunes, a esta hora me cuentan que ya prácticamente no hay actos de terrorismo ni de vandalismo como se han sucedido en estos días. Principalmente por esa acción policial, segundo porque haberse cortado Internet no han podido obtener la publicidad que ellos querían y sea como fuere se está restableciendo. Aquí lo que ha sucedido es que hemos visto una inversión de la intencionalidad de quienes quieren destruir las estructuras del Estado iraní. Si en junio lo que se pretendía era un ataque y que ese ataque produjera un levantamiento, ahora han invertido el orden y lo que han pretendido es crear un levantamiento para luego justificar un ataque. Y nada de esto, ni entonces en junio ni ahora, pues han tenido éxito estas intencionalidades. Me preguntas tú acerca expresamente de las palabras de Donald Trump, que ha dicho a través de esa red social, Truth Social, que si son atacadas las bases americanas responderían de una manera muy fuerte. Bueno, aquí lo que está sucediendo es que Irán, que no ha comenzado una guerra desde hace 250 años, ni en aquella guerra de Irak, ni en los momentos más duros de asesinatos selectivos que ha sufrido, ni en junio pasado tampoco, en esa guerra de los 12 días, se plantea si Irán iniciaría un ataque contra intereses norteamericanos. Yo me decanto, evidentemente, viendo toda la historia de Irán y sabiendo cómo respira el Ministerio de Asuntos Exteriores, en que no va a dar el primer paso, va a intentar absolutamente agotar todas las vías, incluso la diplomática, pese a que en Irán la vía diplomática con Estados Unidos pues no se tengan muchas esperanzas en ella. Pero me consta que hoy están a través de terceros ya estableciendo esos puentes de diálogo. Yo creo que no va a llegar la sangre al río de momento, pese a que es muy difícil calcular este hecho, puesto que Israel tiene una enorme voluntad por empezar esta guerra, pero es Estados Unidos el que quizá está frenando. Pero ya veremos en las próximas horas cómo esto arranca. De fondo hay muchas más cuestiones, no quisiera acaparar mucho más tiempo, pero tengamos en cuenta que hace 12 meses, en enero del año pasado, del año 2025, Rusia e Irán establecieron un acuerdo estratégico integral que no obliga a una ayuda mutua, pero que esto fortalece mucho más el músculo militar de Irán. Por esto y por otras muchas razones, yo creo que en estas próximas semanas la cuestión se templará y la temperatura bajará unos grados con respecto a un futurible ataque norteamericano, pese a que la amenaza exista y muy cercana.
Bueno, pues un momento importante para Irán. Nos estaba hablando Carlos de cómo se están abriendo las puertas hacia la diplomacia. Información de última hora por parte de Axios, por parte del periodista Barak Ravid, que dice que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha contactado con Steve Witkoff durante el fin de semana, mientras Trump hablaba de una posible acción militar en medio de estas protestas en Irán. Ambos han hablado sobre una reunión próximamente y, bueno, pues al parecer hay ya ciertos contactos entre Irán y Estados Unidos. José Luis, te quiero preguntar por esto, después de este fin de semana en el que, bueno, prácticamente se hablaba de un ataque inminente, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Se habla de todas las opciones que tiene encima de la mesa Donald Trump, al que le aconsejan que no lleve a cabo una acción militar. Sí que se habla mucho de acciones no cinéticas, es decir, de ciberataques. Te quiero preguntar por esto, José Luis, ¿cómo ves la situación en torno a estas protestas y sobre todo estas amenazas de Estados Unidos? Hombre, han sido unos ataques muy bien coordinados, ¿no? Como bien hablaba Carlos previamente, ¿no? O sea, por un lado, provocar una revuelta de manera interna que, bueno, que viene muy motivado por las causas económicas en las cuales están marcados predominantemente, bueno, pues por unos bloqueos económicos, ¿no?, que han provocado un poco todo ese proceso de inflación. En segundo lugar, esas revueltas de signo interno se suman a las periféricas, unas zonas mucho más sensibles debido, bueno, pues a la presencia de esas comunidades azeríes, kurdas, beluchis, etcétera, que, bueno, siempre han tenido ciertas reivindicaciones identitarias frente al centro persa y en muchos casos han sido, bueno, pues muy apoyadas, muy reivindicadas, muy con cajas de resonancia, pues fuera precisamente de lo que era Irán, bueno, pues para incrementar, reforzar un poco esas tiranteces. Lo que está claro es que las amenazas de Donald Trump lo que querían provocar era, pues, una neutralización de lo que podrían ser las fuerzas de orden público para de esa manera, bueno, pues reforzar un poco esa presencia que pudiera provocar, favorecer un poco esa inestabilidad que, como bien se ha dicho, bueno, pues no es la primera vez, ¿no? Ya más o menos se van contando varias veces estos intentos de revuelta de color. Esta vez mucho más intensificada en las cifras que nos hablaba hay Carlos, un poco de muertos de 110, hay que contar que unos 25 son miembros de los cuerpos de policía. Cual quiere decir que, por ejemplo, cuando ha habido encontronazos o una violencia por las compañías hay de actuación rápida que suelen tener todos los países, por ejemplo, en Europa Occidental, bueno, pues no es que haya muertos en las manifestaciones o propiamente de los policías. Aquí en este caso, para que los manifestantes hayan podido matar a 25 policías, pues está claro que disponían de un armamento y había unas personas en las cuales había muchos infiltrados de ese tipo que han querido, con el derramamiento de sangre, provocar y favorecer, como sucedió en el intento de revuelta de Kazajstán también, pues una represión fortísima por parte del régimen para poder de esa manera retroalimentar, bueno, acción, represión continuamente que pueda desestabilizar más al régimen un poco en ese ámbito, ¿no? Si el régimen aguanta todo este tipo de presiones, pues iríamos un poco a ese proceso de negociación diplomático en los cuales, bueno, pues habrá que ver en qué circunstancias está. ¿Qué es lo que le puede presionar a Estados Unidos a mantener la supervivencia del régimen? Bueno, pues el que igual algunas de las potencias suníes de alrededor no estén interesadas en un desmembramiento de Irán a lo sirio, que sería lo que más le convendría al Estado de Israel y lo que muchos pueden provocar y favorecer una inestabilidad que no trajese un cambio de régimen, sino una desmembración y, por lo tanto, bueno, un agujero negro que estuviese manteniendo la violencia de manera interdécadas entre los diferentes herederos de la República Islámica actual, pero eso claramente no es beneficioso, por ejemplo, para la República Turca, que vería igual, pues en su periferia surgir una república igual kurda, los azeríes podrían irse también hacia el sur, etcétera. O sea que eso para muchos, sobre todo, por ejemplo, el elemento árabe suní, no sería muy conveniente. Los turcos tampoco
van a ser muy favorables a la aparición de ciertos elementos que además tendrían relaciones estrechas con Israel y con Estados Unidos, así que puede haber una presión en las cuales quieran que Irán abandone su protagonismo en la región, pero igual manteniendo el régimen actual, debido a que una descomposición del país, que sería la alternativa, que estaría esencialmente el Estado de Israel presionando, puede provocar y favorecer una inestabilidad que, bueno, nos llevaría pues muchísimas décadas de años, y que claramente al resto de los vecinos de Irán no les conviene en absoluto, ¿no? Pues Adrián, te quiero preguntar a ti también por estas protestas masivas que hemos vivido en Irán en las próximas semanas, el estado de las mismas, es decir, si Irán está empezando a tomar el control y sobre todo, bueno, pues estas amenazas de ataque por parte de Donald Trump, que considera ataques cibernéticos, pero que no descarta una acción militar. ¿Cuál crees que va a ser el próximo paso de Estados Unidos, también envalentonado por lo que sucedió con Maduro hace ya unos días? Sí, bueno, seguramente para interpretar lo que está sucediendo tenemos que situarnos en el contexto anterior al comienzo de estas revueltas, de esta revolución de colores, digamos. Y bueno, el contexto aquel nos decía que ya Israel estaba presionando de forma abierta y continua al gobierno de Estados Unidos para una nueva operación contra Irán, ¿no? Y esto en sí mismo resultaba sorprendente, teniendo en cuenta cuál había sido el balance de la guerra anterior, ¿no? De la guerra de los 12 días, que de una u otra forma Estados Unidos le ayudó a Israel a terminar, porque de hecho Israel estaba siendo, o se veía que iba a ser progresivamente destruida por los ataques de Irán. En aquellos 12 días, Irán pudo también verificar que tenía una enorme capacidad de ataque, pero que tenía problemas con sus defensas, tanto por la aviación como por las defensas antiaéreas, y que ellos pensaban que eran suficientes, pero que ya antes les habían dicho China y Rusia que no era así y que intentaran equiparse con armamento más moderno. No lo hicieron, pero después de la guerra de los 12 días sí se han estado rearmando con Rusia y con China ya en los dos ámbitos, defensa antiaérea y mejora y actualización de los sistemas de aviación. Entonces, en principio, en base a la información disponible, parecía que difícilmente Israel podría estar interesado en que se emprendiera en este momento una nueva campaña contra Irán, sabiendo los riesgos que asumía, salvo que hubiese algún factor que no estábamos teniendo en cuenta. ¿Cuáles podían ser esos factores? Bueno, pues uno podía ser que Estados Unidos se implicara de una forma distinta a como se había implicado en la guerra anterior, y otra, quizás, pues que se estuviese contando con el desencadenar un conflicto interno a través de esta revolución de colores, como hemos visto después que ha sucedido. Bueno, según la información disponible, parece que efectivamente el gobierno está consiguiendo progresivamente controlar la situación, pero esto no nos ayuda a resolver la duda de fondo. Vosotros habéis preguntado qué es lo que puede hacer ahora Estados Unidos, que nos vuelve a situar en la misma duda de por qué Israel estaba presionando entonces a Estados Unidos a esa operación, ¿no? Quizás el pensar que la posición de Irán va a mejorar con el tiempo, la posición militar, las capacidades de ataque van a seguir mejorando, y quizás el disponer de elementos de presión sobre Estados Unidos que generaran la expectativa de que Estados Unidos podía hacer algo distinto. Está totalmente descartado una operación terrestre una operación terrestre masiva por parte de Estados Unidos, pero bueno, podemos hacer comparaciones con lo que ha sucedido en Venezuela, porque efectivamente, como tú has dicho, Sergio, pues Estados Unidos o Donald Trump puede estar envalentonado por el resultado aparente de lo sucedido en Venezuela, y la verdad es que también entonces se descartaba una operación terrestre masiva. No se veía muy claro cuál podía ser la solución alternativa si no había de alguna forma algún tipo de complicidad interna. Se ha ido a resolver el problema por una vía
extraordinaria, tan extraordinaria que quizás no habría que descartar un intento comparable en Irán de tipo descabezamiento, como ya sabemos que se intentó, y bueno, y hay que decir que con éxito, bastante éxito al comienzo de esa guerra de los 12 días, bastante éxito en el sentido de que el daño infligido fue importante, aunque no se consiguió debilitar estructuralmente la capacidad militar de Irán. Eso quedó claro, ¿no? Bueno, no se podría descartar que alguna operación similar pudiese estar preparando Estados Unidos o entre Estados Unidos e Israel, pero siempre con dudas sobre su efecto práctico, teniendo en cuenta que el efecto de imagen puede ser, según evidentemente quien cayera en una operación de ese tipo, puede ser importante, pero luego nos podemos encontrar con que el país resiste o incluso resiste con más fuerza que antes, precisamente por haber sido sometido a ese ataque externo, como ya lo iremos viendo, pero quizás de alguna forma puede estar sucediendo también en Venezuela. Bueno, pues el mundo pendiente de Irán y de Venezuela, en un momento también de mucha tensión en la OTAN. Estamos hablando, ¿no?, de los planes de Donald Trump, que ha empezado este 2026 con mucha fuerza y que ya no solo ha empezado con este ataque en Venezuela, ya no solo pone su mira en Irán, sino que, Carlos, el foco está puesto en Groenlandia, ¿no? Estas amenazas, bueno, prácticamente diarias por parte del presidente de Estados Unidos, que decía hoy que ha salvado a la OTAN y que está provocando que sus aliados estén entrando en pánico. Por ejemplo, Reino Unido y Alemania ya están hablando del envío de tropas. Hoy hemos visto incluso a José Manuel Álvarez, ¿no?, diciendo que Estados Unidos tiene que rebajar esta presión. Carlos, ¿cómo ves estas amenazas de Trump sobre Groenlandia y sobre todo en qué momento estamos en lo que refiere a la OTAN, ¿no? Porque podría ser o podría significar prácticamente su final. Bueno, yo por mi parte he de confesar que cuando empezó a hablar de estas cuestiones de Groenlandia Donald Trump, yo casi me lo tomé a broma y entendí que era pues propio de esa personalidad excéntrica que es Donald Trump. Cuando hemos ido viendo que es cierto y que quizá una de las características de su persona es esa sinceridad abierta que le puede perder también por otra parte, pues he visto que va aduciendo motivos por los cuales quiere ocupar ese enorme territorio que es Groenlandia. Lo último de lo último es que ha dicho que de no ocuparlo Estados Unidos lo ocuparía China o Rusia, un auténtico delirio. Pero al fin y al cabo lo que está diciendo es que es por nuestro bien que Estados Unidos ocupe Groenlandia. Al fin y al cabo me estás preguntando tú acerca de Europa, del posicionamiento de Europa. Europa no tiene ningún peso específico. Europa no tiene un líder que aglutine todas las voluntades de esa Unión Europea. Europa se irá entregando como se ha entregado, como llevan muchísimos decenios entregándose a la voluntad de Estados Unidos. Si de verdad Estados Unidos pone sobre la mesa la cuestión de Groenlandia e incluso llegase a entrar, yo no tengo la menor duda de que Europa no haría nada más allá de alguna proclama meramente formal, un brindis al sol y este tipo de cosas. Pensemos que yo lo estoy teniendo mucho en cuenta en la cuestión de Irán, en la cuestión de Venezuela. Hay muchas cuestiones que hay que entenderlo como en clave de consumo interno. Pensemos que dentro de 10 meses están esas elecciones a mitad de mandato en Estados Unidos, en donde va a cambiar la configuración, no va a poder tener la libertad de actuación que está teniendo hasta ahora. De hecho, ya en Estados Unidos hay muchas voces de su propio partido incluso que quieren meter en vereda a Donald Trump con todo este quehacer tan alucinado que ha hecho y que está llevando a cabo Donald Trump. Y en este sentido sabe que le queda un tiempo, el tiempo corre en su contra y quiere hacer todo lo posible para cumplir aquel lema de hacer América grande de nuevo. Si da el paso Estados Unidos, que es tu pregunta, yo no tengo la menor duda que Europa no va a hacer nada. ¿Alguien se cree que vamos a llevar soldados a morir a Groenlandia porque lo ocupe Estados Unidos? Yo creo absolutamente que nadie va a hacer nada.
Bueno, pues Europa que afronta desde luego un momento crítico a la espera de ver si Trump va o no en serio. Decía el pasado viernes que bueno, va a quedarse con Groenlandia por las buenas o por las malas. Vamos a ver precisamente lo que está haciendo Europa. Vamos con última hora importante. Según Político, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, ha anunciado que los diplomáticos iraníes tienen prohibida la entrada al Parlamento Europeo. Anunciaba la medida hace apenas unos minutos, negando, como decimos, el acceso a todos los funcionarios iraníes en las sedes del Parlamento en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo. Como les contamos, el Parlamento Europeo ha prohibido el acceso a las instalaciones de la Asamblea a todos los diplomáticos y representantes iraníes debido a las protestas en Irán. Es lo que anuncia este lunes Roberta Metsola. En un mensaje en X decía lo siguiente: no podemos seguir como si nada. Mientras el valiente pueblo iraní sigue defendiendo sus derechos y su libertad, hoy he decidido prohibir la entrada a todo el personal diplomático y a cualquier otro representante de la República Islámica de Irán a todas las sedes del Parlamento Europeo. Dice además: esta Cámara no ayudará a legitimar este régimen que se ha mantenido mediante la tortura, la represión y el asesinato. Europa, bueno, mientras se enfrenta a este jaque, esta amenaza por parte de su principal aliado, mientras sigue debatiendo qué hacer con Groenlandia, golpea, en este caso, a Irán. Precisamente, José Luis, te quiero preguntar por ello, ¿no? Cómo se habla ya desde países europeos de enviar tropas a Groenlandia, ahora desviando el tiro con Irán, pero la principal preocupación en estos momentos de Francia, de Reino Unido, de Alemania, de España, de toda la OTAN en general es qué va a pasar con Groenlandia, ¿no? ¿Quién puede parar los pies a Donald Trump? Pues es muy difícil, es como decía Carlos. La principal preocupación europea, ¿cuál es? Que un hecho como el de Groenlandia claramente pone punto final a lo que es la OTAN, ¿no? O sea, ya Estados Unidos sustituiría un poco a través de convenios bilaterales ese tipo de alianzas, bueno, pues como han ido ya incluso con la administración anterior, los convenios con Canadá, con Nueva Zelanda, con Australia, con el propio Reino Unido y luego ya en un segundo grado, bueno, con Corea del Sur, con Japón, o sea, volviendo casi a una política de la época de Eisenhower de convenios bilaterales según la intensidad, con unos con mucho más, una relación mucho más estrecha, compartiendo incluso tecnología y armamentos, y con otros menos, con unos armamentos de segunda categoría. Se puede decir que estaríamos casi en el agonizar de lo que es la OTAN vista un poco de ese modo. ¿Pueden hacer algo los daneses? Bueno, pues tienen también antecedentes que nos olvidamos todos. O sea, en 1917 perdieron las Islas Vírgenes que tenían al lado de Puerto Rico. En 1943 perdieron Islandia, que tenía una unión personal, era una provincia con una autonomía casi plena y que estaba unida por la familia real con Dinamarca, y también, bueno, pues hubo ahí un nacionalismo secesionista, hombre, igual que el panameño, ¿no? Pues creado en ese momento por los estadounidenses y que todavía mantienen las bases ahí. O sea que el tema de Groenlandia no deja de ser, yo creo que van a intentar evitar una operación militar por ese tipo de circunstancias, pero sí a lo que nos tienen un poco acostumbrados, ¿no? O sea, una compra de ciertos sectores o partidos políticos groenlandeses para conseguir un poco ese fervor en el referéndum, y luego ya pues en el futuro incrementar la presencia de esas bases militares, esa base militar que había quedado muy reducida, aumentar extensiblemente su tamaño e incluso, bueno, llevaría una población de estadounidense que pueda dejar a los 57.000 habitantes groenlandeses casi en una minoría de tipo hawaiano, ¿no? De que sería un poco ya lo que ya nos contestaría en un futuro. ¿Quiénes son los que más prevén, incluso estarían dispuestos a que hay que mantener Groenlandia por el tema de la OTAN? Pues claramente los países bálticos o Polonia, etcétera. ¿Por qué? Pues por lo que estamos hablando del conflicto ucraniano otra vez. Los países fronterizos son los que garantiza la OTAN esencialmente ese blindaje, ese mantenimiento de su unidad con la Unión Europea. La desaparición de la OTAN y con la importancia de las comunidades rusas que hay en su interior
deja absolutamente desprotegido a estos países que tendrían que claramente buscar un protector, porque se quedarían, bueno, a la merced de nada. Hay que tener en cuenta que estos países casi no, si los países grandes estamos quejándonos de que no tienen recursos militares, imaginémonos estos primeros que no tienen, vamos, casi ni la fuerza de una policía local, ¿no?, con armamento ligero, ¿no? O sea que claramente estaríamos hablando de unos desórdenes, una inestabilidad que va a llevar a unas ciertas negociaciones para que Groenlandia o mantenga un pabellón danés, pero con una presencia y un control económico militar por parte de Estados Unidos, y así se pueda mantener un poco el paripé como si no hubiera pasado nada, o si sucede algo, lógicamente es aceptando unas consecuencias y una salida más o menos honrosa, ¿no? O sea, enviar unos contingentes para que en cuanto vean pues un barco de la Royal Navy, bueno, pues rápidamente se rindan y por lo tanto ya tienes una salida honrosa. No creo que se llegue a eso, sino que nos quedemos en el primer escalón, ¿no? Bueno, pues un momento clave para Europa y también para la OTAN, un momento en el que siguen estas amenazas de Trump sobre Groenlandia y un momento en el que nosotros vamos a mirar también a noticias económicas. Decisión importante por parte de Apple. Une fuerzas con Google para potenciar sus funciones de inteligencia artificial para algunos productos como Siri antes de finales de este año. La asociación plurianual se va a apoyar los modelos Gemini de Google y la tecnología de la nube para los futuros modelos fundamentales de Apple. Es lo que está anunciando, lo que está informando en estos momentos CNBC. Dice que después de una evaluación cuidadosa han determinado que la tecnología de Google proporciona la base más capaz para los modelos Apple Foundation y que están entusiasmados por las nuevas e innovadoras experiencias que va a desbloquear para sus usuarios. Es lo que escribe Apple en un comunicado hace apenas minutos, dando cuenta, anunciando esta decisión histórica. Apple y Google van a colaborar para habilitar funciones de inteligencia artificial para algunos productos como Siri. Según el documento, este acuerdo se va a basar en los modelos Gemini de Google y en las tecnologías de la nube para los futuros modelos fundamentales de Apple. Momento decisivo para la inteligencia artificial con estos acuerdos entre Apple y Google. Un momento en el que estamos muy pendientes también de la actualidad geopolítica. Adrián, te quiero preguntar también por este jaque a la OTAN, ¿no?, estas amenazas de Trump sobre Groenlandia y también un poco lo que estábamos analizando, ¿no? ¿Qué puede hacer Europa para frenar a Donald Trump? Sí, si vamos al fondo sobre qué es lo que realmente pretende o podría pretender Estados Unidos sobre Groenlandia, pues siempre se nos ocurren dos cosas, o materias primas o ubicación estratégica, ¿no? Ubicación estratégica, nosotros siempre lo comentamos, si vemos el mapa mundi desde el Polo Norte, se ve claramente cómo Groenlandia está estratégicamente ubicado, si se quiere, visto desde el Polo Norte, entre Rusia y Canadá, si se quiere, ¿no? Es decir, es un elemento clave, por ejemplo, en las trayectorias hipotéticas de un cruce de ataque con misiles, pues pasan sobre Groenlandia o cerca de Groenlandia. Entonces, bueno, el control estratégico de Groenlandia puede ser en ese sentido importante, ¿no? Pero tanto ese objetivo como el de acceder a recursos minerales, Estados Unidos en principio lo podría conseguir, como ha hecho en todas partes o en la propia Europa, si se quiere, pues con acuerdos a través de la instalación de bases militares. José Luis ya ha dicho algo de esto, ¿no? A través de la instalación de bases militares o de centros de explotación de recursos, ¿no? ¿Por qué no han ido por esta vía? Sería la gran pregunta. Bueno, la primera hipótesis es que se trate pues de un juego. Pues especialmente Donald Trump es bastante jugador en base a órdagos. Bueno, pues ha soltado un órdago y está esperando quizás que le resulte bien, o bien, sin más, está intentando ir por el camino de hacerse territorialmente con Groenlandia, teniendo en cuenta que esto internamente podría tener un impacto muy fuerte desde el punto de vista de imagen. Y ahí engancho con el comentario de Carlos, en el sentido de que ya este año estamos en año electoral desde el punto de vista parlamentario y que cara a esas elecciones
bueno, los distintos colectivos de electores son importantes, pero en Estados Unidos puede ser mucho más importante el apoyo de los medios de comunicación. Y ese apoyo de los medios de comunicación, Donald Trump está acostumbrado a comprarlo de alguna forma, ¿no? A comprarlo en base a transmitir que él es más duro que nadie y más defensor del establishment que nadie, o con más agresividad que nadie, ¿no? Entonces, la forma de gestionar este asalto a Venezuela pues puede tener mucho que ver con una extraordinaria operación de imagen para transmitir agresividad. La forma en la que se está planteando este tema de Groenlandia también puede ir en la misma dirección. Yo creo que ese factor, en el caso de Donald Trump, que siempre está jugando con el establishment, pues no habría que descartarlo en absoluto. Claro, mientras tanto, si esto genera un alejamiento con respecto a las potencias europeas, esto en principio a Trump no le importa en absoluto, al contrario. Pues para él es algo extraordinariamente positivo, teniendo en cuenta cómo gestionó también el tema de las aportaciones a la OTAN. Está claro que le estaba jugando a máximos con la idea de hacérselo difícil a los europeos y que cada vez les fuera menos interesante o más difícil la propia participación en la OTAN. Es decir, que si en lugar de irse a Estados Unidos se crea un ambiente tal que de forma natural genere esa ruptura con Europa, pues aparentemente el propio Donald Trump estaría encantado. No es algo que a él le moleste en absoluto. Desde el punto de vista de Europa, pues evidentemente todo depende de las alternativas. Europa ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial una enorme dependencia de Estados Unidos, pero el tema es qué capacidad tiene Europa de configurar una alternativa ya no solo militar, que es una cuestión de largo plazo, evidentemente, ya no solo militar o económica, sino sobre todo política, ¿no? La clase política europea no sabe ser independiente. Ha dependido, por un lado, de Estados Unidos, por otro lado, del propio establishment corporativo occidental, y ahora no tiene una política propia, no tiene alternativas que ofrecer a los europeos, y esta es la cuestión clave. Europa, para que sepa ser un interlocutor no solo fiable, sino lógico y mínimamente capaz con Estados Unidos, con Rusia, con China, tiene que tener una lógica interna propia, una lógica que ahora no tiene. No tiene una clase política que desde una u otra ideología defienda a Europa. Esto es inexistente. A la clase política europea actual, Europa no le importa en absoluto. Es decir, ni trabaja para los intereses de los ciudadanos europeos, ¿no? Mientras Europa no realice ese cambio político, pues la posición de Europa va a ser no solo débil, sino crecientemente débil, evidentemente, a medida que Estados Unidos se va alejando. Bueno, pues un momento crítico para Europa con su principal aliado, con Estados Unidos, que bueno, cada vez le deja más tirada, ya no solo en lo que concierne a la guerra en Ucrania, sino bueno, pues también con estas amenazas sobre Groenlandia. Un momento en el que nosotros vamos a volver a mirar a los mercados, en concreto vamos a mirar a una acción. Les contábamos este gran acuerdo entre Apple y Alphabet, entre Apple y Google. Les decíamos, bueno, que Apple va a colaborar con Google, sobre todo en lo que refiere al desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo en lo que concierne a Siri. Pues vamos a poner el foco en Alphabet, que acaba de conseguir un nuevo récord, acaba de alcanzar los 4.000 millones de dólares, 4 billones de dólares, serían 4.000 millones por primera vez este lunes, después de que Nvidia alcanzara esta cifra en octubre de 2025. Tenemos ligeras caídas para Alphabet en esta primera sesión de la semana con este acuerdo histórico en lo que refiere a la inteligencia artificial, este acuerdo con Apple y sobre todo alcanzando por primera vez los 4 billones de dólares. Pendientes de los mercados, mirando a las acciones, en este caso pendientes de Alphabet, vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos y enseguida seguimos con la información, con el análisis, negocios, televisión. Europa, pues Europa lo que hemos dicho siempre, es decir, es un continente con los mismos vicios que los franceses atemperados. Ya. Exceso de regulaciones, exceso de gasto público, exceso de impuestos, exceso de burocracia
y además, en el caso de Europa, con un paraguas nefasto que es la Comisión Europea, que se ha convertido en un agente del estatismo y de las políticas woke económicas también. Ya. Entonces, Europa es el bajo imperio romano. Ha perdido el dinamismo, no tiene capacidad ni impulso para hacer las reformas necesarias para recuperar la prosperidad y está rodeado de bárbaros. Claro. Chat control, votación, minuto y resultado. 12 Estados miembros de Europa están a favor de implementar ya el gran hermano sobre todo lo que escribas y todo lo que compartas. 8 Estados miembros en contra, 7 indecisos. En lo que ahora mismo es la gran partida alrededor de ese chat control que va a marcar gran parte del camino, ¿no? Alrededor de cómo la Unión Europea puede o podría, si esto se aprobara y no quedar parado como sucedió en el 24, lo vuelve a traer en el 25 hasta que salga, la Unión Europea podría inspeccionar todas tus fotos y todos tus mensajes privados. Esa propuesta de chat control obligaría a la inspección de todas las comunicaciones digitales privadas, incluyendo mensajes cifrados y fotos. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Ya no se puede rescatar. Y España, que va por el mismo camino, tirando de gasto público, de inmigración y de fondos europeos, con lo que después nos vamos a encontrar con un gigantesco agujero fiscal todavía mayor al que ya existe. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que eso no se puede rescatar. Grecia se podía rescatar, Francia no se puede rescatar, España tampoco. Ya estamos de vuelta a Negocios Televisión, seguimos atentos a todas las últimas horas, pendientes de las amenazas de Trump a Venezuela, también desde luego estas amenazas en torno a Irán. Estábamos hablando sobre la situación en torno a Groenlandia, pues ojo porque tenemos última hora. El gobierno groenlandés ha declarado este lunes que no puede aceptar una toma de control de la isla ártica por parte de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia. Enfatiza que trabajaría para desarrollar la defensa de la isla bajo la OTAN. En un comunicado hace apenas unos minutos dice lo siguiente: Estados Unidos ha reiterado una vez más su deseo de apoderarse de Groenlandia. Esto es algo que la coalición gobernante en Groenlandia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia, es lo que apunta el gobierno en un comunicado después de las reiteradas amenazas por parte de Donald Trump de someter la isla a control estadounidense. El gobierno ha añadido que va a trabajar para desarrollar la defensa de la isla bajo el marco de la OTAN. Hoy se hablaba de que Reino Unido y Alemania ya están hablando para enviar tropas. Se dice que también ha mantenido una conversación con el presidente francés Emmanuel Macron. Le han preguntado por esto y, por cierto, a Mark Rutte, secretario general de la OTAN, que dice que Trump está haciendo lo correcto. De momento en Groenlandia no piensan igual, rechaza el control de Estados Unidos bajo cualquier circunstancia. Pendientes de las amenazas de Trump sobre Groenlandia, vamos a mirar a Venezuela en una semana marcada por la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca con Delcy Rodríguez, que parece que también está buscando una reunión con Donald Trump. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves la situación en torno a Venezuela? Bueno, yo creo que es cada día más evidente, si es que alguna vez no lo fue, que a Estados Unidos le trae sin cuidado la situación de Venezuela, que es lo que debería importarnos a los demás. Venezuela, el pueblo venezolano, está atravesando y sigue y seguirá atravesando unas circunstancias, una situación económica terrible, pero se nos vendió aquella acción de Estados Unidos, el arresto, secuestro de Maduro, como la vuelta de la democracia, los derechos humanos y este tipo de cosas. Nada de esto interesa a Estados Unidos. Aquellos candidatos que se nos han vendido durante tanto tiempo como los representantes de la voluntad del pueblo venezolano, como los representantes legítimos de Venezuela, y por lo tanto que tras la caída o supuesta caída, que no existe ni eso siquiera en Venezuela ahora, no ha caído el régimen ni nada parecido, pero que deberían ser puestos de nuevo en suelo venezolano. Trump no quiere oír
hablar nada absolutamente de eso. Estados Unidos, al igual que otras cuestiones de América y de Centroamérica en concreto, del Caribe, son noticias para consumo interno, insisto, como tantas otras cuestiones, para hacerse valer, para hacer ver que se impone su voluntad en determinadas áreas del mundo. Y la noticia esta lo que nos transmite es que no interesa nada a Estados Unidos imponer las excusas que había expuesto para hacer y deshacer en Venezuela. La situación tristemente va a seguir. Han puesto a la segunda de a bordo del gobierno de Maduro para que todo siga exactamente igual. Lo que pasa es que el cambio es sustancial, tanto en cuanto Estados Unidos sí va a tener la potestad de beneficiarse de los recursos naturales de Venezuela. Fuera de esto, lo demás es hablar por hablar, pero no interesa a Estados Unidos nada más que la extracción y el aprovechamiento de los recursos, principalmente del petróleo. Y mandar un mensaje también, que sería complementario, al resto de países del orbe americano para saber a qué atenerse si no se pliegan a la voluntad de Estados Unidos. Esto es lo que hay de verdad detrás de toda esta cuestión. Bueno, pues un duro golpe de Trump en la región, sobre todo en Venezuela, que, bueno, de momento sigue dejando muchas preguntas. José Luis, te quiero preguntar a ti también por ello. ¿Cómo ves la situación en torno a Venezuela y, sobre todo, qué esperas de esta semana, ¿no? Con la reunión con María Corina Machado y, sobre todo, bueno, pues a la espera de si va a haber o no también elecciones en el futuro. Bueno, pues expectantes, ¿no? Porque la sociedad venezolana recibió, pues, con gran ilusión un poco todo lo que significaba una operación de este tipo, esencialmente por las consecuencias que podían verse. Es decir, bueno, pues aquí lo más seguro es que va a haber un desplome del régimen, un relevo, un gobierno tecnocrático y la convocación de unas elecciones en las que verdaderamente con observadores internacionales pues ya clarificará y se pondrá ya pues en negro sobre blanco pues cuál es la situación. Bueno, y lo único que hemos visto es que de momento Estados Unidos gestiona los recursos naturales de Venezuela y bueno, y todo el mundo se ha quedado con la expectativa de que haya elecciones en Venezuela. Esperemos que no sea como las de Siria, que creo que iban a ser en 3 meses, ¿no? Lo que pasa es que no deben ser en 3 meses terrestres, sino deben ser en alguna otra galaxia cósmica, un poco la cuenta en la cual vamos, ¿no? Entonces esperemos que lo de Venezuela vaya ahí. Claramente la entrevista también con María Corina, pues hombre, me figuro que será para darle instrucciones un poco para el futuro. Hay que tener en cuenta que la política venezolana, bueno, pues en las elecciones internas de Estados Unidos hizo algo que no debe hacer un político, que es mojarse en los acontecimientos políticos de otro país. Y ella se mojó cercanamente a la figura de Kamala Harris, que perdió las elecciones. Así que no creo que esté dentro de las expectativas de Donald Trump de verla precisamente, bueno, pues como una de sus personas de referencia. Otra cuestión es que los asesores, esencialmente Marco Rubio, pues le haya dicho que bueno, pues tiene que optar por ella y que es una de las que en la diáspora y en la oposición al régimen madurista, bueno, pues tiene pues mayores sectores de apoyo cuando el propio Trump había dicho que no. Entonces, bueno, pues habrá que ver esas particularidades. Por otro lado, carecemos también de información en cuáles han sido las negociaciones con los que en definitiva negociaron, ¿no? Un poco la entrega de Maduro. Está claro que Delcy Rodríguez, bueno, llegó a entablar esas negociaciones, ahora está al mando y está, bueno, pues intentando mantenerse. Habrá que ver pues por cuánto tiempo, si va a haber unas elecciones, cuál ha sido el precio a pagar. Claramente los estadounidenses no quieren llegar al fallo de Irak, donde la eliminación de toda la estructura organizativa basista fue un descalabro auténtico del país con la aparición de diversas resistencias armadas, y quieren evitar lo mismo con el mínimo coste y controlando el país de una manera indirecta en Venezuela. De esa manera, pues igual a cambio de la inmunidad personal, pues como vemos esa banda de 4 de la administración chavista
siguen manteniéndose en el poder y puede que abandonen posteriormente la política, pero manteniendo, bueno, el proceso de enriquecimiento que ellos tuvieron, pero dejando igual en manos de un candidato pues proamericano, bueno, esa posibilidad de que pueda ganar unas elecciones democráticas con observadores procedentes del vecino del norte, ¿no? Así que, ¿cuáles van a ser consecuencias internacionales? Bueno, lo estamos viendo también muy marcado esta semana, ¿no? Pues lo que es Cuba. Cuba ha estado sosteniéndose económicamente, la alianza o la amistad cubana con Venezuela, pues desde luego claramente no era sencillamente por amistad, era por la necesidad que tenía Cuba y era el principal beneficiario de los beneficios de esa explotación petrolífera venezolana, con la cual ahora se va a beneficiar Estados Unidos y principalmente sus empresas petrolíferas, y ahora pues habrá que ver esas consecuencias que va a tener Cuba, porque Cuba se ha quedado sin apoyos económicos claramente, y por tanto, ¿qué grado de autonomía, de supervivencia tiene ahora con ese sin cordón umbilical económico que le pueda sostener, y las consecuencias que puede tener una Cuba que ya no va a poder realizar, bueno, esos cursos formativos de influencia ideológicos en lo que podríamos denominar esa izquierda bolivariana en todo el continente americano, ¿no? O sea que, como vemos, no solo son las consecuencias en el ámbito venezolano, sino las consecuencias que se puede tener en todo el continente americano, porque Venezuela claramente determina la situación de Cuba, y eso determina también la situación de los movimientos de izquierda bolivariana en el continente americano. Bueno, pues un momento clave para Venezuela, con un Donald Trump que, bueno, realizó este ataque, ahora está muy preocupado por el petróleo, pero también tiene su mirada puesta tanto en Cuba como en México. Hoy, por cierto, hablando con Claudia Sheinbaum, Adrián, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves lo que ha pasado en Venezuela y, sobre todo, qué crees que puede pasar de aquí en adelante? ¿Qué esperas también de estas reuniones de Machado? Y ya veremos si también de Delcy Rodríguez con Donald Trump. Bueno, en la reunión con Machado, como ha dicho José Luis, yo no esperaría demasiado. Por dos partes es una reunión de imagen. Pues Corina Machado intenta arreglar, digamos, su relación con Trump, y por parte de Trump, pues quizás matizar o contrarrestar el efecto tremendo que tuvo en la opinión pública pues ese descarte tan radical de la opción de Corina Machado como alternativa política en Venezuela, ¿no? Vamos a ver, sigue habiendo dudas de fondo sobre lo que realmente ha sucedido y sobre hacia dónde va Venezuela a partir de ahora. Podemos especular sobre en qué medida se sabe que hubo conversaciones anteriores, en qué medida esas conversaciones y ese diálogo, esos pactos, pues tuvieron que ver o no con lo que realmente sucedió aquel día o con lo que vaya a suceder a partir de ahora. Pero claro, por un lado podemos ir esperando a que vayan saliendo datos concretos, y por otro lado podemos ir a cómo evoluciona realmente el fondo de la cuestión, que se supone que es la relación entre Venezuela y Estados Unidos. Y la verdad es que cómo está evolucionando por el momento, o lo que se está diciendo, no deja de ser sorprendente, ¿no? Sorprendente en el sentido de que al final se está hablando de dos cuestiones básicas. Primero, que Venezuela tiene que empezar a vender petróleo a Estados Unidos. Y segundo, que se insinúa que tendría que dejar de vender petróleo a China, ¿no? Claro, de alguna forma, puesto que gestionar esto tiene dos vías de actuación. Una es incrementar la capacidad petrolera de Venezuela, que ha caído muchísimo en los últimos años, pero esto es una cuestión de largo plazo y de enormes inversiones, ¿no? Y otra cuestión es la posibilidad de que lo que se vende a China se deje de vender a China para venderlo a Estados Unidos. De cualquiera de las dos formas, estamos ante un escenario ideal para Venezuela y para el chavismo, puesto que precisamente el eje del bloqueo de Estados Unidos ha sido, digamos, el impedir a Venezuela comerciar con ellos.
ha sido siempre Venezuela el que ha estado interesado en mantener el comercio con Estados Unidos, y ha sido Estados Unidos el que, para intentar bloquear o derribar el chavismo, ha cortado esa capacidad de comercio. Es decir, el que se reanude el comercio petrolífero con Estados Unidos se supone que es lo que ha estado pidiendo el chavismo durante 20 años. Con respecto al dejar de vender petróleo a China, eso no es ningún problema para China, porque casi China estaba comprando petróleo a Venezuela como una forma de ayudar a Venezuela, no porque no tenga otras formas alternativas e incluso más económicas de proveerse de petróleo. Entonces, estamos ante una dinámica de fondo extraña y que choca frontalmente con la imagen que nos transmite lo que sucedió el día del secuestro del presidente de Venezuela. Aquí tenemos evidentemente el factor que hemos comentado antes, el factor clave de que especialmente este año, especialmente en años electorales, Donald Trump se mueve en base a efectos de imagen, en base a transmitir dureza, en base a congraciarse con ese establishment que controla los medios de comunicación. Y ese efecto, desde luego, ya lo ha conseguido. Parecía que con ese desplazamiento enorme de una flota entera a las costas de Venezuela, era posible que Trump se hubiese metido en un callejón sin salida desde el punto de vista político, y resulta que desde el punto de vista de imagen ha salido extraordinariamente bien. Ahora, si la consecuencia práctica de esto no solo no es hacer daño al sistema político de Venezuela, sino aparentemente reforzar al chavismo, pues estamos ante una situación extraña, pero que puede explicar muy bien el contexto de conversaciones o de pactos en los que se dice que ha intervenido Estados Unidos, ha intervenido personas del gobierno de Venezuela como Delcy Rodríguez, pues en concreto en Qatar, y que, según se dice, ha intervenido también Rusia. Bueno, pues una semana clave para saber qué pasa con Venezuela, qué pasa también con Delcy Rodríguez. Se llenó una reunión con Donald Trump. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Adrián, José Luis, Carlos, un placer teneros a los tres por aquí. Muchísimas gracias. Buen día. Buenas tardes. Un abrazo. Nosotros que antes de despedirnos vamos con otra última hora importante. Estábamos hablando sobre estas amenazas en torno a Groenlandia con esta operación Centinela Báltico que se quiere llevar a cabo también en el Ártico, con Rutte que dice, bueno, pues que no pasa nada, que Trump está haciendo lo correcto, pero ojo con esto. La OTAN ha solicitado que Turquía proporcione aviones F-16 a la misión de policía aérea del Báltico de la Alianza en 2026, es decir, mucho antes de lo esperado. La rotación propuesta de 4 meses en Estonia de agosto a diciembre se produce en un momento en el que la OTAN refuerza sus defensas tras violaciones rusas de su espacio aéreo. Según varias fuentes, Turquía ya había planeado desplegar aviones de combate en Rumanía entre finales de este año, es decir, finales de diciembre de 2026 y marzo de 2027. Frente a estas amenazas, frente también a estas advertencias en torno a Groenlandia, la OTAN solicita a Turquía aviones de guerra para patrulla aérea antes de lo previsto. Pendientes de la OTAN, de Groenlandia, de Venezuela, también por supuesto mirando los mercados. Enseguida con el cierre europeo hacemos una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida más información en Negocios Televisión.